Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio de Play TV. Hoy tengo el placer de poder entrevistar a mi compañero Carlos Lande. ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues Luru, hoy queríamos hablar un poquito de las nuevas funcionalidades, las nuevas features que tenemos en C#RP 7. Muchas veces todas estas evoluciones del lenguaje nos llegan junto con actualizaciones de la plataforma y parece que hay veces que no le prestamos toda la atención que se merecen. Y he creado una serie de demos muy rapiditas para tampoco extendernos mucho, que nos den una buena manera de ver qué es todo lo que nos ha metido el equipo de Microsoft en C#RP. Creo que antes de meternos en harina de C#RP 7, creo que nos querías comentar, para poner un poquito en contexto a la gente, algunas novedades que se introdujeron en la versión de C#RP 6 Sí. que vas a meter hoy para que la gente un poco no se pierda con los ejemplos, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, bueno, vamos solo a citar, ¿vale? Por si alguno de vosotros no recuerda su nombre o no las ha utilizado, algunas de las funcionalidades que se metieron en C#RP 6, que creo que la mayoría de los desarrolladores nos han dado muchísimos beneficios, ¿vale? Si os acordáis de C#RP 6, algunas de las funcionalidades más importantes que sacaron fue el Null Operator, ¿vale? Que era un operador, el Null Conditional Operator, que era un operador que nos permitía hacer chequeo de nulos de una manera mucho menos verbose. El Null Question Operator, que era este operador de dos interrogaciones que también nos permitía, evaluando la parte izquierda de una sentencia y la derecha, dar un valor u otro de salida según si lo utilizábamos o no. Los Autoproperty Initializers, que nos permitían hacer funciones, como dice su nombre, Autoproperties, dándoles un valor inicial, sin tener que hacer las típicas propiedades antiguas, sosteniendo un campo privado y tal y cual. ¿Qué más, Lulu? ¿Te acuerdas de alguna otra? A mí hay una que me gusta mucho, que parece una chorrada, pero la típica que cuando ibas a utilizar, pues eso, excepciones, ¿no? Cuando inicializabas un objeto y siempre estabas poniendo que el argumento era inválido, siempre estamos ahí con esos magic strings que, atención al duro consejo, no se deben utilizar magic strings en código, ¿eh? Aunque sean magic, no son tan magic. Eso. Pues nameOf era una de las cosas que nos permite de una manera muy chula poner nameOf, nombre del parámetro, y así evitamos pues tener más o menos los constructores, inicializadores llenos de magic strings. La auténtica salud, el nameOf. Alguna otra muy interesante que yo uso casi a diario ya es el String Interpolation, como lo conoceréis, para hacer los mensajes más legibles, no hacer tanta concatenación o string formats. O string formats, está súper bien. Muy limpio. ¿Qué más teníamos, Lulu? Y bueno, yo hay uno que no suelo utilizar, que creo que eran los using static. A mí no me gustan los using estáticos, me gusta ver ahí, aunque se vea el string.empty, de dónde viene, porque luego ese empty hay veces que entras en el código y te puede parecer que a lo mejor es un método de tu propia clase privado, sí, un método empty privado, no sé. No, a mí es una cosa que no me acaba de convencer. Y otra cosa que creo que teníamos eran los expression body functions. Expression body functions, que nos permitían crear propiedades o funciones utilizando expresiones lambda en una línea, ya sabéis. Y bueno, al igual como acaba de decir Luru, con el using static a mí no me gusta tampoco, no lo he utilizado nunca. Y como el otro día comentó Unai en Twitter, que un lenguaje tenga una determinada funcionalidad no quiere decir que tengamos que utilizarlo. Eso es. ¿Vale? Y eso lo veremos ahora en algún ejemplo de las funcionalidades que existen en el lenguaje, pueden tener sus pros y sus contras y cada uno elige cuándo utilizarla. Eso es. Entonces, si te parece, Luru, empezamos a ver un poquito las funcionalidades de C#RP 7. Perfecto. ¿Vale? Hoy venimos, señores, con el código ya escrito, porque si no nos alargamos mucho. Otro día haremos demo on the fly, que nos encanta, pero bueno, intentaremos ir despacito para que se entienda. La primera de la que vamos a hablar, Luru, es una que yo creo que ya lleva oyéndose tiempo, que creo que la quisieron meter en la 6.0 y no llegaron, al igual que ha habido ideas para la 7.0 que no van a llegar y van a la 8, que es el tema de los out variables. Tradicionalmente en C#RP, siempre que hemos querido utilizar una variable que es de salida, una variable out, hemos tenido que declararla y después de declararla la hemos podido utilizar dentro de una función. No es que sea una gran mejora, pero bueno, te os quita líneas de código, es más cómodo. Yo no suelo utilizar mucho funciones con out, pero bueno, que sepáis que existe. A partir de ahora, por ejemplo, como estáis viendo aquí en este ejemplo, que nos hemos declarado un diccionario, a la hora de buscar en el diccionario, intentar obtener el valor del nombre que se encuentra en el índice 1, directamente podemos hacer inline la declaración de la variable name, marcándola como out, ¿vale? Es importante, creo, a lo mejor me estrello aquí, pero creo que según el tipo de dato, vale, no, sí, pues sí te deja poner var, pensé que no, fíjate, pensé que tenías que poner el tipo de dato de manera
explícita, pero no porque te lo... Difiere el tipo de la sí, salida del diccionario. Efectivamente. ¿Vale? O sea que, bueno, sencillamente podemos marcar nuestro parámetro como out y en una línea lo tendríamos. ¿Vale? Una de las cosas más interesantes también que han metido en Cesar 7 es el tema del pattern matching. Pattern matching es algo que se encuentra en otros muchos lenguajes de manera muy natural, sobre todo lenguajes funcionales. Según ha dicho el equipo de Cesar, va a tener un roadmap muy amplio, lo quieren meter en muchos aspectos. De momento, que yo haya visto, lo han metido en el operador is y en el tema del switch, ¿vale? En la sentencia switch también lo han metido. Entonces traigo un ejemplo que nos enseña, por ejemplo, cómo sería el pattern matching utilizando is. Si tú recuerdas, siempre que utilizamos is es para, por ejemplo, comprobar si una clase puede ser una determinada interfaz o si es de un determinado tipo, por ejemplo, pues no sé, user is user o manager, efectivamente, para utilizar temas de herencia o comprobar si pertenece a una instancia de un determinado tipo, etc. Pues ahora, gracias al pattern matching, aparte de hacer este chequeo de tipo, nos permite sostener una referencia al tipo, ¿vale? Una vez ha comprobado esa sentencia y seguir haciendo comprobaciones, ¿vale? Incluso por patrones o comprobaciones lógicas, como es aquí, ¿vale? Entonces, os traigo un ejemplo aquí, que veis, que es una función que se llama isGreater10, donde le vamos a pasar un montón de variables sin sentido, no hagáis código como este nunca, ¿vale? Solo para enseñar propósitos didácticos. Vemos que recibe un objeto y tenemos que tener una función que sea capaz de recibir cualquier tipo de cosa y que nos sepa dar solución a si eso es mayor que 10 y falso incluso si le pasas a un Pepe, como aquí. ¿Vale? Otra de las funcionalidades que trae Cesar, que no le he querido dedicar un ejemplo completo, pero la utilizamos aquí, es la mejora de literales, ¿vale? De tipos literales, como por ejemplo aquí, por ejemplo, estamos utilizando un número y es un número que son 123.456.000 tal, y para que sea más legible, ahora Cesar nos permite utilizar guiones bajos para poder segmentarlo y leerlo un poquito mejor. Lo mismo aquí con este número hexadecimal, ¿vale? Que es 3 de 10, pero le hemos metido aquí el guión bajo por temas de legibilidad. El número, una vez lo vamos a poner un punto de parada aquí ahora para depurar, vamos a ver que el número que entra es el número que nosotros esperamos y el guión bajo no es más que azúcar sintáctico. Vale, entonces, bueno, si vemos un vistazo rápido, Luru, a esta sentencia, como verás, le estamos pasando un value y dentro de las premisas tenemos que value sea entero, ¿vale? Si de esto será así, nos sostiene una referencia en i y que además el value sea 10 y nos sostiene, o sea, nos evalúa que i sea 10 y si no, pues entramos por el olelse, intenta ver si value es un string, nos sostiene una variable en s que además luego le podemos pasar, por ejemplo, a tryparse, ¿vale? Con una s y sacar lo que es el intento de tryparse en la i. Como vemos, esta i realmente también está en el bloque de la izquierda, ¿vale? Están en el scope de ambas condiciones y una vez nos entre dentro del bloque del if, si se cumpliera, nos va a entrar tanto porque cumple el lado izquierdo y el derecho, ¿vale? La variable i se sostiene y la utilizamos. Por ejemplo, si lo depuramos rápidamente, veríamos aquí que hagamos bonito, ¿vale? Vamos a pasarle el número 8. Si depuramos la función, ¿vale? Vemos que según le van entrando los métodos, el 8, por ejemplo, pues nos lo devuelve como que no es mayor que 10, ¿vale? Este otro número que lo hemos dividido, ¿ves? Ya es un número completo, es un número entero, ¿vale? Y entraría porque si es mayor que 10, ¿vale? Y si vemos la i, nos lo ha parseado correctamente, ¿vale? Y hasta que llegáramos, por ejemplo, a Pepe, que también sería capaz de hacer que el valor es un string, ¿vale? El tryparse, y bueno, es un escenario pues, en el que podemos meter todo tipo de datos y por el pattern matching de la izquierda a la derecha pues le podemos dar una resolución, ¿vale? Vamos a ver también, por ejemplo, este mismo tema de pattern matching utilizado en un switch. Una de las ventajas de pattern matching a la hora de utilizarlo dentro de un switch es que nos permite meter condiciones o determinadas sentencias que nos permiten ampliar un poco el funcionamiento, de tal manera que ya no solo esté chequeando un tipo, sino que le podamos dar un poquito más de lógica o de inteligencia. Vale, he hecho un ejemplo muy rápido, donde me he creado aquí una clase abstracta que la he llamado shape, y me he creado un círculo, ¿vale? Me he creado un cuadrado, y vamos a hacer un switch case en el que vamos a preguntar por el círculo, por el cuadrado y por el cuadrado. Pero si nos fijamos aquí,
Cuando entre el cuadrado y su altura sea distinta de su anchura, vamos a decir que esto es un triángulo, ¿vale? O Entonces, sea que ahora, claro, con el pattern matching que tienes ahora en el switch, le puedes añadir condiciones, como ve ahí una condición when, para satisfacer dos tipos diferentes. exacto. Mira, por ejemplo, en este caso, que quito el punto de antes, si entra un círculo, ¿vale? Hacemos, bueno, nos crea el círculo, ups, me salta. Si te crea un círculo, a ver, que esto claro, son expression body, ¿vale? En el momento que entramos en el círculo, incluso cuando nos hace el pattern matching, ponemos case circle C y nos pasa lo que sería el tipo círculo y ya podemos, por ejemplo, acceder al radio, ¿vale? Break. Luego le pasamos, por ejemplo, un square, que podríamos haber creado una clase rectángulo, pero bueno, es para que se vea un poquito la funcionalidad. Sí, se ve, yo creo que bastante clara. Este square tendría 15 y 10, ¿vale? En sus lados, con lo cual construimos y cuando entremos va a pasar, siempre tenemos que ir al caso que sea más restrictivo, en este caso, claro, ¿vale? Eso es lo que te iba a preguntar. Si subiésemos el square ese primero, también volvería a entrar, claro, porque el tipo es square. No volvería a entrar porque saltaría el break. Eso es, claro. Pero sí que es verdad que no entraría. Porque siempre hay que subir más restricción. Eso es. Entonces, si nos fijamos, tanto como cuando entre un square de distintos lados o de lados iguales, tenemos la instancia en la S y podemos hacer el when, donde comprobamos, por ejemplo, que la altura y la anchura sean distintos, y en este caso, pues por ejemplo, enseñamos por consola que esta forma es un rectángulo con altura tal y anchura cual, ¿vale? Y eso es lo bueno que trae el pattern matching, que nos permite hacer extender un poquito la funcionalidad de Switch, en este caso, metiéndole, pues eso, una serie de sentencias o de comprobaciones, ¿vale? Ahora, por ejemplo, ya comprueba que es un cuadrado. Como he comentado, de momento estos dos son los usos que tiene pattern matching en el César 7, pero lo irán ampliando. Otra cosa muy interesante, Luru, que me parece que es de lo que más me gusta, a lo mejor porque estoy corrupto con otros lenguajes o muy acostumbrado, es el tema de las tuplas. Como ya sabrás, las tuplas ya existían. Sí. A mí además son una cosa igual que no me gustan, porque hay veces que para temas internos como que nos podría valer, pero cuando alguien expone una tupla de manera pública en una API es horroroso. Eso es muy feo. Eso es muy feo. Muy feo. Yo, por ejemplo, las tuplas que están ya no son como las que había en César, no sé si la pusieron en el 4.0, que pusieron en la que es la clase tuple de T, de genérica. Además hay un tuple de T, de T1, de T2, de T3, de T4, de T5, de T6. Eso es. Y bueno, yo las tuplas me gusta utilizarlas quizá de manera interna, no tanto exponerlas en la API pública, para todas esas veces que necesitamos a lo mejor devolvernos una función, que no son tantas, pero dos cosas, y nos obliga siempre a crearnos una clase o un tipo. Y dices, ¿dónde pongo esta clase? ¿Dónde la coloco en el proyecto? Si es que es solo para devolverme datos. Pues creo que en este caso, para poder devolvernos quizá dos valores, es muy útil. Esto lo tiene de Python de siempre, ¿vale? La posibilidad de devolver tuplas. Si nos fijamos en JavaScript, al devolver un objeto creado al momento con dos propiedades, pues nos actuaría casi de la misma manera, una tupla. Quizás sea un objeto que usamos meramente en un trasiego de datos, ¿vale? Y es importante indicar a la gente, por si quiere utilizar esto, que tuple va a ser un value type de César y que todavía no está implementado dentro de las librerías y que por el momento nos recomiendan, o lo hacemos o no lo usamos, instalar un paquete que se llama System Value Tuple, ¿vale? Una vez instalamos este System Value Tuple, ya podemos utilizar lo que es este tipo, ¿vale? Si no, nos va a dar un error de compilación de que no entiende este value type de tuple. Bueno, vamos al ejemplo de las tuplas y como íbamos diciendo, subnumbers, por ejemplo, es una función muy fácil que me he inventado, que recibe un params array de enteros, ¿vale? Y lo que hace es sumar los números, ¿vale? El total de su suma en sum y el total de números que le hemos pasado en el param array, pues suma uno y lo devuelve, ¿vale? De tal manera que estamos devolviendo aquí la suma y el total, los números. La manera de devolver las tuplas puede ser de distintas maneras, ¿vale? Por ejemplo, si comentamos esto, vamos a comentarlo para que no me casque. Si pusiéramos aquí, por ejemplo, solo el tipo entero, que se puede hacer, ¿vale? Al consumir result como subnumbers, metemos, por ejemplo, el params 520.0, ¿vale? Veríamos que como no le hemos dado ningún named a los métodos, sería el típico ítem 1 y ítem 2 de siempre. ¿Vale? O 3, en el caso de que, por ejemplo, le devolvamos un string, que también podemos devolver, es una tupla, pero podemos devolver casi todo lo que queramos, pues esto va sumando hasta n, ¿vale? Pero bueno, es muy feo y lo mejor es ponerles nombres a los parámetros para
dar un poquito de información de lo que queremos devolver, ¿vale? Vamos a hacer esto, volvemos a poner el sum total y como vemos aquí, por ejemplo, una vez le hemos vuelto a poner los nombres, result ya tiene pues result sum y result total, ¿vale? Aquí tendríamos los dos parámetros que le hemos dado el nombre en la función. Y también tenemos otra cosa muy interesante que ha sacado César 7, que es lo que se llama la de constructor, que es algo que hemos estado utilizando mucho en S6, en JavaScript S6 últimamente, pero bueno, lo han metido en César, que es la posibilidad de, una vez invocamos esto, declararnos y llamar a las variables como nosotros queramos, dándole el valor que devuelve de la tupla. En este caso, in sum y in total lo estaríamos asignando a suma y a total. Y falta hace decir que si cambiamos aquí, por ejemplo, la firma, ¿vale? La manera que tenemos que hacer en el constructor, tendríamos que meter otro parámetro, ¿vale? No hace falta darle el tipo ya lo infiere, si ves aquí string name, sencillamente con poner var y entre paréntesis los nombres directamente nos machearía la tupla y nos daría valor a dichas variables, ¿vale? Entonces la verdad que es bastante interesante para evitar eso, crear objetos tontos en un determinado momento que necesitas a lo mejor devolver más de... Sí, como decíamos, métodos privados que quieres devolver un par de valores y ver el ítem 1, el ítem 2 ahí te chirría bastante. Eso es. Y que antaño mucha gente hacía lo de pasarse un ref y a mí la verdad que no me gusta mucho, prefiero crear un objeto feo, pero bueno. Sí, estoy contigo. ¿Vale? Otra cosa que ha sacado Lulu son las local functions. Las local functions lo que nos permiten es, dentro del scope de una función, declararnos otra, ¿vale? Este ejemplo de aquí, por ejemplo, hemos creado un método que se llama showWelcome, que a su vez invoca otro método que tiene declarado dentro de sí mismo, que se llama printMessage, creo que se llama. Sí, ahí me he quitado los puntos de parada, vamos a quitarlos. ¿Vale? Entonces, cuando hace el showWelcome, printMessage es una función local, de tal manera que le podemos pasar variable, ¿vale? Y imprimirla, ¿vale? Vale, si te has fijado en una cosa, name, mensaje, me gustaría ver, vamos a hacer una prueba. Vale, no sé si te acabas de fijar en esto, vamos a hacer la prueba porque yo no lo probé. Si en teoría funciona como en JavaScript, ¿vale? Y por el scope en el que se encuentra, le he quitado el parámetro que le estaba pasando a printMessage y de tal manera que debería tenerlo en scope esta función local por pertenecer a esta. La verdad que se lo estaba metiendo ni había caído, pero debería de... Aquí lo tenemos, hello Antonio, ¿vale? Es decir, existe en scope porque pertenece a la función de scope superior, ¿vale? Esto sería un ejemplo de una función local, ¿vale? Otras cositas que traemos, por ejemplo, son los returns en una función por referencia. Como ya sabéis en César, que no lo he utilizado alguna vez, ¿no, Lulu? El tema de utilizar parámetros por referencia. ¿Tú qué opinas de ese mecanismo? ¿Te gusta? Según... Hombre, no sé, en lo que solemos movernos nosotros, que es sobre todo aplicaciones de línea de negocio y tal, para mí no es un requerimiento, un must to usar en este tipo de escenarios. Supongo que otro tipo de escenarios, no sé, donde se trabaja a lo mejor con motores gráficos o con algunas herramientas, pues es una posibilidad de lenguaje que seguramente tenga más sentido o más cabida a utilizar. Me gusta que cuentes eso precisamente de motores gráficos, porque una de las ventajas de esta funcionalidad que voy a enseñar ahora, supongo que donde se explotará más es en temas de videojuegos, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es la capacidad de devolver de una función, en vez de un valor, un puntero a un placeholder, a un valor, ¿vale? Entonces he creado dos funciones que son iguales, como podéis ver aquí, ¿vale? Es un findInArray que funciona por referencia y un findInArray de toda la vida. Le vamos a pasar un array de números y cuando nos encuentre el número nos lo va a devolver. Hasta aquí, perfecto. Si os fijáis, el findArray por referencia se marca tanto el método antes del valor que devuelve con un ref y cuando hacemos la devolución del objeto lo marcamos con un ref. A la hora de consumirlo, por ejemplo aquí que tenemos un ejemplo, cuando utilizamos el findRefInArray marcamos con ref la invocación del método y marcamos con ref la variable donde vamos a destinar el valor, en este caso el puntero de memoria, ¿vale? Entonces, para que se vea un poquito mejor vamos a invocarlo. Nos estamos creando un array de números, siempre se me olvida quitar el breakpoint, vamos a quitarlo, fuera. Nos vamos a crear un array de números que tiene estos números, 23, 45, 100, 234 y 2500. Y vamos a llamar a nuestro findRefInArray y le vamos a decir que queremos el 234 que está aquí, ¿vale? Si entramos dentro,
Como veréis, llegará en un momento, vamos a poner un punto de parada, en el que me va a devolver la referencia del número, y aunque aquí el compilador, perdón, el depurador nos dice que foundRef es 234, no es realmente el valor sino el puntero al que está haciendo alusión a lo que hemos buscado en este caso, ¿vale? Y si ahora cogemos foundRef, que es el 234, como veíamos aquí en el array, lo teníamos aquí en el número 3 y le damos el valor 14, pues nuestro número 234 ha desaparecido del array y con el puntero hemos, digamos, cambiado el valor de la celda número 3 del array. Si hacemos lo mismo por valor, que es lo que se hace tradicionalmente, buscamos el valor 45, aquí lo tenemos, esto sí que sería un valor, y cuando le cambiamos el valor, lo hace en el scope en el que se encuentra, cambiamos a 35, pero no hemos cambiado el valor dentro del array. El array se mantiene. El array se mantiene, ¿vale? Sigue teniendo su 45. Entonces, bueno, interesante quizá para algunos modelos de aplicaciones que necesitan acceso a punteros de memoria o un acceso rápido, y lo veo interesante, la verdad, para lo que has comentado tú antes, ese tipo de escenarios. Vamos con el séptimo, muy rápidamente, Async Return Types. Si os fijáis, bueno, tú, Luru, sé que esto lo has usado ya, porque te lo he visto en algún sitio utilizado. Anteriormente a esto que os voy a enseñar, ¿vale? A lo que se llaman los value tasks, se utilizaban las tasks, y las tasks podías devolver, si no me equivoco, Luru, task dt, y por ejemplo devolver un void, o sea, no devolver un void en una mala práctica, ¿no? Sobre todo sí, solo según las... sobre el tipo de aplicación. Sí, según las best practices de Microsoft, el único sitio donde deberíamos tener algo asíncrono, o sea, algo que no devolviese un task, debería ser un evento. Un evento, Windows Phone, un motor o algo de eso, ¿verdad? Vale. Otra de las desventajas que tiene usar los tasks es que podemos encontrarnos en un entorno o en un scope en el que quizás ya tengamos los datos en ese momento para poder devolverlos, o sea, quizá en base a determinadas condiciones nuestra función puede ser asíncrona o síncrona, porque los datos ya los tengamos reflejados o porque no haga falta llamar finalmente a una función asíncrona. Entonces, el problema que tenía Task es que cuando tu función no era síncrona de verdad, al marcarlo con Task siempre te hacía una allocation en memoria de ese task. Entonces el equipo de Cesar ha sacado Value Task para impedir este problema. Si veis, he hecho un ejemplo muy tontuco aquí, que lo que hace es, vamos a quitar los breakpoints, tengo varios por ahí. En este ejemplo, sencillamente le marco si va a ser asíncrono, no hagáis esto en casa, es solo para que entre por un lado o por otro. Si va a ser asíncrono o si no, calculamos un número random, y si es asíncrono lo que va a hacer es devolvernoslo en una tarea, que va a hacer una allocation de un task, de tal manera que si le pasamos isAsync false, lo que va a hacer es pasarnos directamente el valor, no va a hacer ninguna sincronía, y lo que no va a hacer es allocation del task al haber utilizado value task en vez de task. Entonces vamos a ejecutar el ejemplito, y ya nos queda poquito, Lulu. Vamos a acabar este. En este caso llamaríamos sin asincronía, nos calcularía el número random, y como no es asíncrono, devolvemos un número que ya tenemos en scope, no estamos ni necesitamos una task, y value task se tendría que encargar de no hacer el allocation en memoria de esa tarea. Y cuando ya le llamamos de nuevo con el async task is true, pues nos haría un task room y nos devolvería el número, de tal manera que al hacer la await, si nos fijamos los dos back on await, nos han devuelto los dos números, pero solo ha hecho una allocation de un task, la versión que es asíncrona, ¿verdad? Eso es. Vamos a empezar ahora a ver los expression body members que han ampliado un poquito en Cesar. Como comentábamos antes, en Cesar 6 habían metido funciones, propiedades, ¿vale? Y ahora han metido también la posibilidad de expresar como expresión body members, constructores, destructores, y también han metido una nueva manera de expresar los getters y los setters de las propiedades. Podríamos expresarlos como funciones lambda, como vemos aquí. Y no sé qué opinas tú de esto. La verdad que yo pienso que si la clase varía lo más mínimo, estos expression body members van a tener que prescindir de. A mí en propiedades me gusta, porque las propiedades sí que es verdad que hay veces que quedan muy limpias con la lambda. Un método que solo tiene una línea tampoco lo veo mal, pero lo que no, sí que es verdad que ya no me gusta tanto es cuando te encuentras a lo mejor métodos que tienen mucho código y los intentas hacer con una expresión. Ahí ya me chirrea un poquito, pero para lo demás a mí sí que me gusta, la verdad. Sí. Bueno, mira, vamos a hacer un ejemplo. Como hemos visto aquí, hemos declarado nuestro constructor con una expresión body. El constructor funciona de la misma manera que todo constructor viviente, ¿vale? Y he hecho un destructor que igual en una expression body member le hago un console write, ¿vale?
Yo me he hecho aquí el apaño de crear una instancia, anularla y llamar al garbage collector para ver si es verdad que este expression body method del destructor se invoca cuando el garbage collector nos limpie, y la verdad es que el funcionamiento es innegable. Perdón que quito el punto de parada. Vamos al ejemplo, esto de haber metido todo aquí, ¿vale? Entonces declaramos la clase, la anulamos, hacemos el garbage, esperamos al hilo para que haga la limpieza, y aquí vemos el user instance destroyer, que es el que habíamos puesto en el expression body member del destructor, ¿vale? Y luego, por último, en Luru vamos a ver una cosa que es muy interesante a la hora de reducir código, que ya es una pura expresión de lo que nos han brindado entre Cesar 6 y 7, que son los throw exceptions. Si fijáis aquí en este método, vamos a quitar todos los puntos de parada. Este método recibe una acción, ¿vale? Es un func de string action, y lo que hace es utilizar precisamente el null conditional operator, el null quality operator y la nueva funcionalidad del throw new exception, que fijaos que limpio nos queda el recibe una acción, si la acción no es nula, invócame, y si no, lánzame una excepción. Funcionalidad de Cesar 7 es la capacidad de lanzar nuevas excepciones dentro de expresiones, como este es el caso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a probar aquí, por ejemplo, las dos maneras que tengo. A mí esta aproximación sí que es... Esto me parece que aligera mucho el código, lo hace legible, ¿por qué no? Vale, entonces, bueno, le estoy pasando una acción aquí que sencillamente devuelve un string que se llama execute_action. Cuando esto entra, obviamente la acción no es nula, ¿vale? Y la invoca. Invoca, y ahora, por ejemplo, que yo soy un trampero, le llamo el execute_action con un null, y lo que va a hacer efectivamente, como ya sabéis, el null quality operator, las dos interrogaciones, si se cumple la acción de la izquierda, a la izquierda, y si no, la de la derecha, ¿vale? En este caso, la acción de la izquierda no se cumple porque la acción es nula, no va a llamar al invoke, y el null quality operator, gracias a esta funcionalidad de Cesar 7, nos va a permitir lanzar la excepción, y aquí la vamos a ver ahora, ¿vale? Action is not defined. Y aquí terminamos, Lulu. Estas son un poquito las funcionalidades de Cesar 7 más importantes que han salido. Habían otras en el horno, que ya las veremos otro día más adelante, que se quedan para Cesar 8, como por ejemplo, se me ocurre así rápidamente, los tipos obligatorios. Tenemos los tipos nulables, ¿vale? Lo lógico sería que obviamente string hubiera sido el tipo obligatorio, pero obviamente no pueden cambiar .NET desde el año 2002. Entonces, ahora por ejemplo los tipos obligatorios se van a expresar con una exclamación y otra serie de cosillas que vienen para la siguiente versión de Cesar. Sí, aquí una cosa que mostrabas también en el throw expressions, sí, que me gusta, es porque es el típico if del constructor. If tal is null, throw new argument exception, if tal, if, y al final tienes un constructor que tienes un montón de como lógica que realmente se expresa y de esta manera en 4 líneas expresarías lo que expresarías es un gusto el no estar poniendo tantos if para las condiciones. Si te fijas, no hay ninguno en este caso. Estamos comparando que una acción no sea nula, que la invoque, que lance una excepción, todo en una línea, y la verdad que queda bastante limpio. Bastante limpio. Pues yo la verdad es que me ha resultado muy interesante todas las novedades de Cesar 7. Y nada, pues a ver si salen más novedades de estas cosas y vienes aquí a Play TV a contárnoslas. Pues nada, Plain Geeks, esperamos que os haya gustado la charla, coloquio con Luru sobre las nuevas features de Cesar 7, y aquí seguiremos explicando cosas. Recordar también una cosa, si tenéis alguna duda o cualquier cosa, bueno, ya sabéis que tenéis nuestras cuentas de Twitter para lo que queráis, y sobre todo, si tenéis cualquier duda también, en el canal de YouTube, en el propio vídeo, podéis poner comentarios o lo que haga falta, que nosotros gustosamente, en la medida de lo posible y de lo que sepamos y nuestro conocimiento pues intentaremos ayudar. No olvidéis suscribiros en el canal de YouTube, porque iremos subiendo progresivamente más vídeos y seguro que os interesa alguno. Y nada, nos vemos a la próxima. Chao.